Presentamos 24 Horas Central. Bingo. Ahora. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Nos vamos directamente a Concepción, donde 3 personas fueron baleadas luego de un partido de fútbol entre los clubes Diego Portales y Unión Colo-Colo. Claro, este hecho se habría producido por una riña entre los hinchas que terminó a balazos y golpes en la población San Vicente de Talcahuano. Sofía Veloso con nosotros nos entrega la información en directo. Sofía, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Constanza y Iván. Claro, como ustedes decían, una riña entre unos hinchas de Unión Colo-Colo y Diego Portales, pertenecientes a un equipo de fútbol amateur, habría terminado con 3 personas baleadas. La información más reciente que pudimos chequear antes de comenzar este despacho es que una de las personas baleadas resultó de gravedad, ya que una de las balas le perforó el pulmón y fue llevada directamente al hospital Las Higueras de Talcahuano. Hace tan solo unos minutos esta persona salió desde una operación donde pudieron retirarle el proyectil del pulmón y actualmente se encuentra estable dentro de la gravedad, por supuesto, que significa haber recibido este disparo. Para contarles un poco de qué fue lo que ocurrió, esta fue una pelea entre hinchas, como les comentaba, que habría comenzado cuando una de las personas que estaba en la parte de abajo del estadio comenzó a escuchar gritos que le estaban profiriendo otros hinchas que estaban en la parte de arriba de la grada. Fue en ese momento cuando comenzó la pelea que están viendo en las imágenes y quiero que pasemos a escuchar un poco del ambiente de esta riña y también de los momentos donde se percutaron los disparos. Claro, ya estaban escuchando justo el momento en el que una de las personas que estaban dentro de esta pelea disparó en al menos 2 ocasiones. Como les comentaba desde un inicio, 3 personas resultaron heridas por estas balas. Una que está en estado de gravedad en el hospital Las Higueras de Talcahuano y otras 2 que una habría recibido una bala en su muslo y habría sido dada de alta desde el SAR de Talcahuano y una tercera que recibió un roce de estas balas y que fue ingresada en el SAR de Hualpencillo, pero también fue dada de alta. Quiero que escuchemos las declaraciones de las autoridades que se hicieron presentes, que esclarecieron mejor estos hechos. Y donde hubieron balazos. Oficialmente sé que hay entre 2 o 3 personas más o menos heridas, una grave, y para lo cual la Asociación de Fútbol Talcahuano tomó la medida de parar el campeonato. Hubo 3 personas heridas con proyectil. Y uno de ellos está en estado complejo, de hecho está siendo intervenido en el hospital La Higuera de Talcahuano con una herida que él habría atravesado y perforado el pulmón. Esa es la persona de la cual estamos atentos, en permanente comunicación con los dirigentes de la ANFA y también del club deportivo al cual pertenece. Siempre sucede a menudo, o sea, no tanto balazos, pero hay siempre riña, la gente se pone a beber alcohol y la verdad que ya estamos como un poco aburridos ya. Primera vez que ocurre esto, la verdad las cosas que yo me encontré con una sorpresa. Entonces yo nunca vengo los domingos para acá y veo que me enteré de todo lo que ocurrió. Sofía, bueno, obviamente estamos preocupados y estaremos pendientes de la situación de la persona que está grave. Esa persona, ¿cuáles son las últimas informaciones acerca de su estado de salud? Tú decías que le lograron sacar el proyectil del pulmón. Así es, Connie. La última información que nosotros chequeamos antes de comenzar este despacho es que esta persona habría salido de una operación donde lograron sacarle la bala de su pulmón después de haber recibido este impacto dentro de este estadio comunal San Vicente en la comuna de Talcahuano. Y escuchamos las declaraciones de vecinos que estaban bastante preocupados por esta situación, ya que nos decían que era un sector tranquilo en el que este tipo de disparos, este tipo de riñas no suelen
ocurrir, pero aún así había un vecino que justamente vivía al frente de este estadio que decía que en general las riñas a puños, el alcohol eran bastante recurrentes en este sector. Por lo tanto, el llamado de atención que hacían a las autoridades y que también hacía el gerente de este estadio es la seguridad, ya que ellos lo que quieren es pedir más seguridad dentro de este tipo de estadios comunales ante esta situación, Constanza. Así que nosotros nos mantendremos atentos, especialmente ante el estado de salud de esta persona que resultó baleada. Con Iván. Bien, Sofía, estamos atentos a la investigación. Muchas gracias. Buenas noches. Esta noche en 24 horas reportajes. Silenciosos asedian los otrora bucólicos campos. Muy traumatizante al ver que tu señora la golpearon, tu hija que no sabe qué hacer, llorando. Es algo que quieres que nadie lo pase. Denuncian el aumento de robos agrícolas. Las cifras son impactantes, más de 320 millones de dólares perdidos o que son robados. Hay menor fiscalización o quizá el Estado se percibe más ausente. Tú no sopesáis el peligro, tú quieres tratar de defender lo tuyo, lo que te ha costado por años. Las regiones aledañas a la capital son tierra fértil para traficantes. Uno de ellos que tenía que cuidar, el otro tenía que sacar las cosas, el otro se comunicaba por radio. Narco rural, la invasión invisible. Hoy, en 24 horas reportajes. Bueno, instantes vamos a revisar la realidad que está asolando muchas zonas rurales de nuestro país. Ahora le contamos que durante la tarde se realizó el velorio de Leandro Espinosa Salazar, bombero y motociclista, que falleció tras recibir un disparo en medio de una disputa en la comuna de La Reina. Mientras esto ocurría, el funcionario municipal que efectuó los disparos se enfrentó a la justicia. ¿Quién es este bombero y qué sucederá con el detenido? Los detalles en la siguiente nota. Fue el sonido que desató la conmoción. 4 disparos se escucharon, rugido de motores, gritos, golpes y una persona tendida en el piso. Minutos antes se desató una discusión entre los motoqueros y los guardias municipales, cuyo vehículo comenzó a ser golpeado, cuando de pronto... Una aglomeración importante de motos que están conmemorando el fallecimiento de otro motoquero que pasó años anteriores y estaban obstruyendo el tránsito, haciendo piruetas. Ocurrió a metros del Mall Plaza Egaña en La Reina. Era tal la cantidad de motos, la interrupción en el tránsito y el ruido, que seguridad municipal tuvo que acudir, pero la masa reaccionó en contra. Llegó Paz Ciudadana o Seguridad Ciudadana, llegó a tratar de liberar el tránsito y lo estaba consiguiendo, también un poco con la presión de todo el tránsito vehicular a esa hora. Cuando ya lograron liberar el tránsito, o no sé, Seguridad Ciudadana, empezó a ser agredido por los motoqueros. Leandro Espinosa Salazar, de 26 años, recibió un disparo directo en su rostro. Fue trasladado en ambulancia hasta el hospital militar, donde pese a los esfuerzos se confirmó su fallecimiento. Y un desgraciado me lo mató. Un desgraciado me lo mató. No sé por qué. El autor de los disparos, Patricio Sánchez Márquez, quien además de ser inspector municipal, también era un instructor de arma y tiro acreditado y certificado. De hecho, hacía charlas con la comunidad sobre seguridad. Sin embargo, como funcionario municipal nunca estuvo autorizado para portar una, menos para disparar. El club de tiro condenó su actuar y lo expulsó. Como institución condenamos categóricamente el actuar del involucrado, quien fue expulsado de forma inmediata e irrevocable de nuestra comunidad. Reiteramos a todos nuestros socios que el permiso de transporte únicamente autoriza el traslado de armas desde el domicilio al polígono y viceversa. La ley es clara y tajante. Portar un arma fuera de ese trayecto, oculta o a la vista, es ilegal. Este domingo enfrentó a la justicia por lo que hizo. Solamente puedo señalarles que en esta audiencia se amplió la detención del imputado, se accedió por el tribunal, más bien dicho, a la petición del Ministerio Público, amplió la detención hasta por 3 días porque todavía hay un par de diligencias pendientes que son muy relevantes para formalizar adecuadamente al imputado. Mientras a Leandro, sus amigos y compañeros de ruta comenzaron a despedirlo.
Se unió como brigadier a la 6ª Compañía de Bomberos Metropolitana Sur cuando tenía apenas 12 años. Era su pasión. Estuvo varios años en la brigada, cumplió su mayoría de edad y pasó voluntario. Y ya llevaba 7 años con nosotros. Había tenido algunos cargos, fue teniente el año pasado. Tenía cargo, era responsable, chofer de camión en su vida privada, pronto a manejar el carro nuevo. Un buen chico, excelente, no le gustaban discusiones, no le gustaba nada, solamente era ayudar a los demás. Su familia está destrozada, en shock por el actuar del hasta entonces guardia municipal. Quieren que se haga justicia. Su familia, compañeros y sus amigos motoqueros se congregaron para velarlo en la compañía que lo vio crecer. Todas las cosas se van a hacer como él quería, porque él siempre me decía, mamá, si algún día me pasa algo, quiero que me velen en la bomba, que vayan todos mis amigos motoqueros. Y así va a ser. Se van a hacer todo lo que él quería. Ninguno de los motoqueros que participó en el altercado quiso hablar. No está claro por qué comenzó o si es que alcanzó a haber diálogo con la acalorada masa. El irracional actuar del exfuncionario municipal ahora lo tiene tras las rejas a la espera de su formalización, que será este miércoles en atención a la evolución de otros 3 motociclistas heridos, uno de ellos grave. En tanto, la Municipalidad de La Reina anunció una querella criminal por los hechos. La UDI anunció que va a apelar ante la Corte Suprema por el recurso de amparo que acogió la Corte de Apelaciones de Antofagasta y que declaró como ilegales algunas diligencias investigativas del fiscal Patricio Cooper. La salida del fiscal Patricio Cooper de la investigación del caso Procultura sigue generando tensión en la esfera política. El tema fue abordado en un nuevo capítulo de Estado Nacional. Desde el Frente Amplio bajaron el tono inicial en el que aludían a espionaje político, pero acusan filtraciones selectivas desde el Ministerio Público. Me parece que es un fiscal que ha actuado con poca rigurosidad, que ha generado animosidad y que ha conducido la investigación en base a lo que se genera en la opinión pública a partir de filtraciones. El espionaje es un delito. Sí. Y si se acusa algo así al Ministerio Público, no solamente hay que tener los antecedentes, hay que hacer la denuncia correspondiente, porque si no se genera una señal muy dañina para el sistema, sobre todo para la autonomía del Ministerio Público, porque eso es amedrentar. Este no ha sido el único caso en el que Patricio Cooper ha sido cuestionado. El fiscal se transformó en una figura incómoda para el oficialismo por los casos de la fallida venta de la casa de la familia Allende y Sierra Bella. En este último, fue criticado por allanar la vivienda de Carol Cariola el mismo día en que daba luz a su primer hijo. No tenía ninguna información sobre que esa madrugada iba a estar teniendo su bebé la diputada. Tendría que ser realmente una persona muy infeliz. Por el caso Sierra Bella, 10 parlamentarios presentaron una solicitud de remoción del fiscal ante la Corte Suprema y el máximo tribunal podría dar pie a alegatos durante las próximas semanas. Desde la oposición plantean que su salida del caso Procultura se debe a presiones políticas. Creo que es una mala señal. Hubo muchas presiones políticas, sobre todo cuando se estaba acercando, ¿cierto?, la investigación a conocer si se habían recibido o no dineros para financiar la campaña de manera ilegal, la campaña del presidente. A mí me parece, y por eso lo quiero plantear, que lo que dice la Corte de Apelaciones de Antofagasta es durísimo. Habla de tiempos oscuros de la República. Le está diciendo a Cooper que está haciendo intercepciones telefónicas ilegales de la forma que lo hacía la CNI o la DINA en el pasado. La Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegales los pinchazos a las llamadas telefónicas de la psiquiatra Josefina Uneus, una de ellas con el propio presidente Boric. La resolución ordenó eliminar las transcripciones de la carpeta investigativa, pero desde la UDI, en calidad de querellantes, buscarán revertir esta medida. Hemos decidido hacernos parte del recurso de amparo que se ha presentado en contra del fiscal Cooper para poder apelar a la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Aquí hay hechos que son complejos, que deben ser resueltos por la Corte Suprema para evitar que se establezca un verdadero manto de impunidad. Que todo se tiene que investigar, caiga quien caiga, que con eso siempre hemos estado absolutamente de acuerdo. Pero acá también había otra arista que nos parecía importante mostrar, porque cuando se vulneran garantías constitucionales, si no hay actores que salgan a decirlo, podemos normalizar esas prácticas. Respecto de las decisiones que adoptan los tribunales o el Ministerio Público, se trata de instituciones autónomas respecto del gobierno. Nosotros creemos que es fundamental que en el caso Procultura se haga justicia y que por tanto se esclarezcan completamente los hechos y determinadas las responsabilidades penales se apliquen las sanciones que establece la ley.
La investigación quedará ahora en manos de la Fiscalía Regional de Antofagasta, la que deberá esclarecer si hubo financiamiento ilegal de campañas y el destino del dinero de 13 proyectos de Procultura con problemas de rendición a gobiernos regionales y seremías de vivienda. Una nueva pelea entre ambulantes y guardias de un local comercial se registró en Viña del Mar. Vecinos del sector se encuentran preocupados y se sienten inseguros ante estos hechos. Con una patada a la altura del pecho y golpes posteriores. Así comenzó este nuevo enfrentamiento entre comerciantes ambulantes y guardias privados del centro comercial de Viña del Mar, ubicado en calle 15 Norte. El ataque no cesaba, tanto así que los vigilantes tuvieron que retroceder debido a la extrema violencia con la que los agredían. Comerciantes ambulantes que ingresan al recinto del mall particularmente, y al ser sacados por parte de personal de seguridad privada, se genera esta agresión de los ambulantes hacia el personal de seguridad. Finalmente resultan 6 guardias lesionados, uno de ellos con una lesión grave que corresponde a una fractura en uno de los dedos de la mano. Un hecho de furia que se repite en el polo comercial de la ciudad Jardín. Hace menos de un mes, otro enfrentamiento entre mecheros y guardias tácticos ocurrió en el mall de Viña del Mar. Todo ante la mirada atónita de quienes transitaban por el lugar. Me quieren sacar la tabla de la silla. Ahí sacaron las tablas de la banca. Los viñamarinos acusan inseguridad en el sector y falta de control ante el comercio ambulante. Afirman que caminar por las calles se ha vuelto un peligro. Robos, bastantes robos, sobre todo aquí en el mall al frente. Como violencia también, pero más que nada robos. Tarde ya, no se puede andar, andáis asustado. Nosotros pensamos que todos aquí debiesen salir de las calles, no debiese haber ningún ambulante. Ya uno anda con temor, ocupan todas las calles, no se puede caminar. Desde el comercio formal solicitan apoyo. Esta violencia pone en peligro a los clientes y está afectando al rubro. Estos hechos solo reflejan el nivel de descontrol que ha alcanzado el comercio informal en la región, que no solo genera un daño profundo al comercio establecido, sino que es una competencia desleal que distribuye productos sin pagar impuestos, sin certificación y que representan un grave riesgo para la salud y la seguridad de las personas. Es una realidad. El comercio ambulante se ha tomado las calles de Viña del Mar y el comercio establecido está migrando a otros puntos de la ciudad. Las frecuentes peleas entre vendedores e inspectores municipales, sumado a la inseguridad, habrían provocado el cierre definitivo de las puertas de 158 locales. Las galerías, en tanto, presentan una desocupación de un 25%. Desde enero de este año, más de 270 personas han sido detenidas en operativos contra el comercio ambulante. Hacemos un llamado al público en general a desincentivar la actividad de comercio ilícito, propiciando no comprar en estos espacios y de esta manera apoyar el trabajo de ordenamiento territorial que realizamos en cada una de las comunas de la región de Valparaíso. Hubo 2 detenidos, los que luego fueron dejados en libertad y con prohibición de acercarse a las víctimas. Uno de los guardias quedó lesionado grave en medio del ataque. Uno más que se suma a la lista de la crisis comercial que vive por estos meses Viña del Mar. Hoy se cumplen 2 décadas de la tragedia de Antuco, una de las mayores catástrofes en tiempos de paz vividas por el Ejército de Chile. 45 soldados, la mayoría jóvenes conscriptos, murieron congelados en una marcha forzada bajo condiciones extremas. Hace 2 décadas, en la falda de este volcán, el frío se sintió más fuerte que nunca. No, jamás se va a olvidar esto. Para nosotros es un recuerdo día a día. 20 años han pasado de esa fatídica marcha forzada en la cordillera de la región del Biobío que terminó en tragedia. En el caso de Antuco no hay tragedia de por medio, hay un asesinato de por medio. Accidente que no solo marcó al ejército para siempre, sino también a toda una generación de jóvenes, muchos de ellos de sectores vulnerables, que fueron enviados a la muerte sin preparación, sin el equipo adecuado, sin opción. Sí, dicen que están arriba, pero no se sabe. Que escuchan.
El 18 de mayo de 2005, la tercera compañía del regimiento número 17 de Los Ángeles fue obligada a caminar más de 24 kilómetros bajo una tormenta de nieve. Los clases le comentaron a mi capitán que lo devolvieran, pero él no quiso. Dijo que estos perros tienen que aguantar. Eso es lo que dijo. La temperatura llegó esa mañana a los 20 grados bajo cero y las ráfagas de viento superaban los 100 kilómetros por hora, aún así debieron salir. Y la ropa era el pantalón normal, la blusa, incluso ni llevábamos el geyser. Al estero que está del refugio de los barros, ahí ese estero estaba cubierto de nieve. Mojados y con la nieve hasta las rodillas, comenzaron a caer uno a uno, producto de la hipotermia. Empezamos a ver fusil enterrado en la nieve y donde había un fusil, había un compañero. Con el paso de las horas, algunos conscriptos lograron llegar a un refugio, sabiendo que atrás habían dejado a varios compañeros. 44 conscriptos y un suboficial no lograron terminar la marcha. ¿Usted dice que podrían estar muertos? Es lo más probable. ¿Quién fue el que dio la orden para que bajaran? Porque ese es un asesino. Hay 5 cuerpos. Ya, eso es lo que hay. Ya, pero no hay más información. Su hijo no salió en este listado. No. Y espero que saquen el otro, o como sea que me lo entreguen para allá. Las familias no tenían respuesta. Los rumores de que los jóvenes conscriptos no volverían a esa altura ya eran un hecho. A medida que se vayan dando el acontecimiento, los primeros que van a salir son ustedes. Ya estamos de las 6 de la tarde aquí y no hemos sabido nada, ni una cosa. Muy terrible. Que me traigan a mi hijo, lo único. Yo quiero a mi hijo. Fueron casi 2 meses de búsqueda, hasta que el 6 de julio se encontró el cuerpo del último joven perdido en Antuco. Uno le entrega a su hijo sano al regimiento. ¿Y por qué ellos ahora lo entregan a nuestros hijos adentro de 4 tablas? Despedidas y recuerdos que 2 décadas más tarde siguen latentes. Este sábado, amigos, familiares y sobrevivientes rindieron homenaje a quienes partieron ese día. A mí me marcó mi vida. He luchado, tratado de dar vuelta a la página, pero es súper complicado, no sé, olvidar a tus compañeros caídos, a tratarlos de ayudar, que no pudiste, dejarlo ahí. Muy difícil porque a nosotros esta marcha lo enlutó nuestra vida y desde el día de la marcha empezó una nueva vida para nosotros, que ha sido muy difícil estos 20 años. El homenaje que le rindieron compañeros que pudieron haber sufrido la misma desgracia y que afortunadamente no fue así. Está el reconocimiento de las distintas autoridades, de los ministerios, etc. Es una ceremonia que conmueve a todo Chile. El único militar condenado por la muerte de los 45 jóvenes en Antuco fue el mayor Patricio Cereceda, quien cumplió una pena de 3 años y un día, hoy en libertad. El ejército, por su parte, mejoró las condiciones en trabajos de campaña y modificó el reglamento y las órdenes de mando para que nunca más se pierda una vida por obediencia ciega o disciplina. Cambiamos de tema para contarle que un récord histórico se alcanzó durante el mes de abril. Nunca habíamos tenido tantos turistas argentinos en una Semana Santa. En lo que va del año, casi 1,5 millones de trasandinos han cruzado la cordillera. La gran pregunta es qué va a pasar ahora que el presidente Milei anunció la eliminación de impuestos a la tecnología. El boom del turismo de shopping sigue más presente que nunca. Federico, ¿de dónde vienes? De Argentina, somos de Santa Fe de Rosario. ¿El de dónde vienes tú? De San Juan, Argentina. Oye, ¿y los precios? Tremendo. ¿Por qué? Muy barato. Es la realidad de hoy, pero también la de hace solo un mes. Es que abril fue histórico. 257.000 turistas cruzaron la cordillera, la cifra más alta desde que hay registros para un cuarto mes del año. Y claro, todo marcado por la Semana Santa y la inédita apertura de los malls en Viernes Santo.
Abril, turistas 1000. Así de contentos estamos en este otoño. Estas cifras nos vienen a dar cuenta de que el turismo el año pasado volvió para quedarse y este año sigue consolidándose. La gran interrogante es si seguirá esta tendencia. Durante la semana, el presidente Javier Milei anunció un plan para bajar los impuestos a cero a los celulares y establecer una reducción importante a productos tecnológicos. Hablamos de, por ejemplo, los teléfonos de alta gama, los que hoy son muchísimo más caros en Argentina que en España, Chile o Estados Unidos. Es tan ridícula la situación que había gente que pagaba un avión y un hotel para comprar algo tan básico como un celular en otro país. Y aún así le salía más barato que comprarlo en Argentina. Según las estimaciones del gobierno trasandino, un celular podría bajar de los 2.400.000 pesos a 1.695.000, un televisor de 43 pulgadas de 600.000 pesos a 420.000 y un aire acondicionado de 706.000 pesos a 492.000, precios más bajos pero aún más caros que en Chile. Tenemos que entender que el turismo de compra argentino es algo transitorio que responde a estas grandes diferencias de precio que hay entre ambos, pero en la medida que estas diferencias comiencen a desaparecer o a disminuir, también cae el incentivo de venir a comprar acá este tipo de productos. Hay que ver hasta qué punto los importadores van a trasladar ese ahorro en impuestos a los precios finales de sus productos, cosa que no siempre se hace. La gran interrogante es si esta baja en los precios que se promete para Argentina tendrá efecto en el llamado turismo de shopping. No, porque lo va a hacer solo, lo ha empleado en tecnología, pero en ropa y calzados, sábanas, está todo más barato. Y yo lo veo difícil por lo menos en el corto plazo. Hay bastante presión por el gobierno para que bajen rápido los precios, pero por ahora Chile de acá 1 año o 2 yo creo va a seguir conveniendo venir acá. Yo la primera vez que vengo y la primera vez que tengo la experiencia de traer valija para comprar directamente a la tienda, pero sí conviene mucho más. Para dimensionar el efecto habrá que esperar. Lo concreto es que solo en lo que va del año, casi 1,5 millones de argentinos han cruzado la cordillera en busca de buenos precios. Horas. Reportajes. El desplazamiento del crimen desde las grandes ciudades a las zonas rurales es lo que están enfrentando distintas regiones del país, donde han aumentado, por ejemplo, los delitos asociados a la ley de drogas. Claro, las investigaciones arrojan que el narco se instaló en el campo con grandes plantaciones de marihuana que, por supuesto, acarrean otros delitos, extorsiones, amenazas, robos violentos que incluso han costado la vida a personas inocentes. 24 horas de reportaje con Jordan Jopia y Alessandro Minardi. Buenas noches, ¿cuál es su emergencia policial? Que nos están robando acá en Nuevos Campos, al fondo donde está la Media Luna. Poco más de 2 meses han transcurrido de este llamado de auxilio realizado desde esta casa en Graneros, región de O'Higgins. Hay como 4 personas nos están disparando. Por favor, vengan. Urgente. Advertencia sin efecto y que tras un intercambio de disparos, cuyo sonido queda registrado en esta cámara de seguridad, le arrebata la vida al matrimonio de Rodrigo González y Carolina Callejas la madrugada del 12 de marzo. Mi mamá la recuerdo súper entregada hacia el resto. Y de mi papá, también una persona súper entregada, le gustaba mucho ayudar a la gente, sobre todo a sus amigos guasos. Rodrigo González era empresario agrícola. Recién el pasado miércoles detienen a los posibles autores de este doble homicidio. Se supo que el motivo del ataque habría sido un intento de robo perpetrado por miembros de una banda dedicada a asaltar parcelas. Es que la tranquilidad de las zonas rurales hoy se ve perturbada por el desplazamiento del delito desde las grandes urbes. Lo que estamos viendo es cómo los grupos se están moviendo a lo largo del territorio buscando oportunidades de negocios ilícitas, oportunidades para poder vulnerar al Estado y muchas veces están buscando mayor terreno en el sentido de más espacio para desarrollar su actividad.
Los resultados de la primera encuesta de robo agrícola de la Sociedad Nacional de Agricultura dan cuenta de aquello. El 78% de los encuestados declara haber sido víctima de robo en los últimos 12 meses. Vemos con mucha preocupación cómo ha aumentado no solamente la cantidad de delitos, sino que lo grave que han llegado a ser. Le ocurre a este hombre que tiene una empresa dedicada al transporte y que presta servicios a la agricultura. Por temor nos pide resguardar su identidad y toda la información relativa a su familia y domicilio. Escucho unos gritos de mi señora, a ella la empujaron con la cuna, quebraron la cuna, la golpearon. Entraron 3 a la casa y yo traté de forcejear con uno que andaban con armas blancas y revólver. Cuando yo ya veo que con el que estoy forcejeando vienen 2 más encima, dejé de forcejear. ¿Qué te decían? Si cooperábamos, no nos mataban. Minutos de terror donde lo encierran en el baño junto a su hija pequeña mientras desvalijan la casa por completo. Estaba todo bien coordinado, tenían gente adentro, gente afuera, tenían a uno de ellos que tenía que cuidar, el otro tenía que sacar las cosas, el otro se comunicaba por radio. Solo la llegada de unos vecinos impide que la banda se lleve el auto cargado a tope. Escapan con joyas, computadores, relojes, teléfonos y dinero en sus mochilas, dejando un trauma que hasta hoy persigue a esta familia. Los segundos se detienen. Muy traumatizante al ver que tu señora la golpearon, quebraron una cuna con ella, tu hija que no sabe qué hacer, llorando. Es algo que quieres que nadie lo pase. Pero lamentablemente ocurre más de lo esperado y a algunos de manera reiterada. 4 de cada 10 encuestados aseguran haber sido víctimas de robos en 3 o más ocasiones. Dependiendo del lugar, en la tipología de robos, por ejemplo, en lugares rurales donde se ha utilizado muchísimo la subdivisión predial y ha dado origen a muchas parcelas, por ejemplo, suelen ser viviendas, segundas viviendas, y son lugares donde en consecuencia tenemos una concentración importante de robo en lugar no habitado. Delitos que incluso han costado la vida a inocentes. Vecinos de Mayoa se percataron que este camión estaba cruzado en la carretera de la fruta y en su interior había 2 personas fallecidas y un menor herido. Se trataba de agricultores que regresaban de vender sus tomates en Lo Valledor y que minutos antes habían sido asaltados por 4 sujetos extranjeros que a mano armada les dispararon para quedarse con el dinero de los agricultores. Que los sigan y los maten. ¿Los encuentran justo eso? Mi papá desde los 8 años, 7 años que le ponía el pecho a las balas, un hombre de esfuerzo, él solo, sin ayuda del gobierno, de nada. Un crimen que cobra la vida de Francisco Mora y Raúl Cid, causando impacto no solo en Mayoa, sino también en el mundo rural. No les quepa duda de que esto es de nuestras principales prioridades como gobierno, que compartimos la indignación de la ciudadanía, que no estamos disponibles a dejar que esto se naturalice. En los sectores rurales, dados sus perfiles, lo que han ido trabajando las policías ya no solo es mirar esto desde la lógica de cuánto es la dotación policial específica que tengo en un lugar, sino que también cuáles son los servicios policiales. La capacidad del Estado no es igual en todo el territorio, entonces esos lugares donde hay menor capacidad, por supuesto que es la oportunidad para este tipo de grupo, pero también te pasa que esos lugares rurales tienen espacios grandes donde podemos dedicarnos a ciertas actividades, como por ejemplo plantar marihuana. A fines de diciembre les mostramos una de las tantas plantaciones de marihuana halladas este verano por el OS7 de Carabineros en cerros hacia el interior de Los Vilos. En esta primera pasada nos encontramos con varias plantas en este sector, una zona media cordillerana donde ocupan justamente esta quebrada para tratar de ocultarlas. Vamos a seguir avanzando para ver si eventualmente nos encontramos con algún campamento o con las piscinas que tienen justamente para regar las plantas. Zona predilecta para narcotraficantes que desde hace algún tiempo han puesto sus ojos en el mundo rural. Encontramos que alguien ha mutado a alguna zona rural, principalmente son las cabecillas de estas organizaciones, es decir, los líderes. ¿Por qué? Porque como hay menor
fiscalización o quizá el Estado se percibe más ausente. Tenemos poca conectividad, tenemos menos resguardo policial, efectos que hacen que esta fórmula de aumento del narcotráfico en zonas rurales más desprotegidas, con menos vigilancia, vaya increciendo. Los delitos asociados a ley de drogas están disparados desde Atacama hasta la Araucanía, los campos de las regiones aledañas a la metropolitana, particularmente la de Valparaíso y Coquimbo, son tierra fértil para traficantes. El sector de Coquimbo, San Felipe, se vio un aumento también de las plantas de marihuana e incautación, y el OS7 tuvo que crear en sí la sección OS7 Limarí, que ya lleva operando un año, por la gran cantidad de plantaciones y cultivos que se da en ese sector. El plan cannabis de ambas policías lo que hace es abordar esa situación desde la perspectiva de darle presencia policial. El plan cannabis supone no solo control físico de los lugares donde estas plantaciones se realizan, sino que también control aéreo. De hecho, el plan cannabis descansa mucho en el patrullaje aéreo, que permite una pesquisa más adecuada de esos lugares. Estas imágenes son de uno de los procedimientos más recientes del OS7 en Melipilla. Encuentran 287 plantas y más de 13 kilos de marihuana a granel, actualmente la droga que más se incauta en Chile, país que hoy es productor de marihuana. Llegan este tipo de grupos, pero cambian todo el puzzle de seguridad que está en ese lugar. Entonces, esos delincuentes que se dedicaban a delitos comunes, esos delitos comunes los van perfeccionando y se van generando nuevos mercados ilícitos por las necesidades que va teniendo ese lugar. Nuevos mercados que acarrean nuevos delitos en estas zonas, amenazas, extorsiones o, más simple aún, robos de herramientas o insumos agrícolas que antes, por ejemplo, no eran atractivos para los delincuentes, pero que hoy son todo un botín. Tengo 3 contenedores y me abrieron los 3 y se llevaron 3 vibropizón, 2 motosierras, instrumentos eléctricos. Se llevaron todas mis herramientas de trabajo, aproximadamente 30 millones de pesos. Un perjuicio para este empresario agrícola que lleva 30 años ligado al rubro y que por fortuna el día del robo no alcanza a encontrarse de frente con los delincuentes. Yo podría haberme encontrado con los delincuentes y andaba con mi hijo. Y a lo mejor fue lo mejor que no hubiera estado ahí, pero si hubiera estado ahí, yo le he hecho la camioneta, lo que tenga encima. Es que en ese momento tú no sopesáis el peligro. Tú quieres tratar de defender lo tuyo, lo que te ha costado por años. Insumos agrícolas, la producción, instalaciones eléctricas y máquinas encabezan la lista de las especies más robadas en el mundo rural. Las cifras son impactantes, o sea, estamos hablando de más de 320 millones de dólares perdidos o que son robados, ¿no es cierto?, capturados por esta actividad ilícita. Estamos viendo grupos que se dedican a narcotráfico, que han salido de las zonas urbanas para plantar marihuana, principalmente en zonas rurales, y están contratando gente para que cuide esa plantación. Necesitan maquinaria, necesitan químico, necesitan toda una logística para que esa marihuana se produzca en buenas condiciones. Por eso no resulta extraño encontrarse con campamentos en las plantaciones de marihuana. Tienen una cocina donde eventualmente pueden preparar sus alimentos. Algunos de ellos los han dejado en altura para evitar que los roedores se los coman, y se cobijan con distintos tipos de telas para tratar de que no los cubra el frío durante la noche y también poder capear el calor durante el día. Hoy en día no podemos encontrar con que una organización la componen personas de distintas nacionalidades, tanto chilenas como extranjeras, porque no solamente es el tráfico de drogas, sino que es el transporte de la droga, el ingreso de droga a nuestro país, el dónde se va a copiar esta droga, y también ellos tienen que tener una persona que posteriormente se dedique a la distribución de esta droga. El OS7 ahora no solamente se está quedando con solamente atacar estos puntos de venta, sino también con los líderes de estas organizaciones. Son los efectos ya no de la llegada, sino de la instalación del narco en el mundo rural. Realidad que acarrea una serie de consecuencias que hoy pagan aquellos que buscan en campos y parcelas la tranquilidad muchas veces esquiva en las grandes ciudades. Me estoy cuestionando si sigo en el rubro, porque yo, para poder ejercer un buen servicio, tengo que invertir en instrumentos, en maquinaria, en camiones, en computadores, en software, y no tengo las garantías. Por eso que me tengo que armar. Si no, no tengo otra opción. Tengo que armarme.
tengo que defenderme. Una medida desesperada que varios en el campo ya miran como alternativa. Hay gente que ya vive armada, ya todos perdimos la confianza, y por eso te digo, todos viven con protocolo, viven con miedo, que llegue la noche, que va a pasar algo. Es muy difícil el vivir así. Expansión criminal donde la ausencia de cámaras de seguridad, la extensión territorial y una menor dotación policial en comparación con las grandes urbes parece ser el escenario ideal para los delincuentes. El gobierno lo sabe y por eso aseguran están realizando acciones al respecto. En áreas rurales, a partir de las experiencias que hemos tenido en el último tiempo, las policías están trabajando en estrategias de vigilancia preventiva, en el fondo, ¿no? El caso Granero es útil desde la perspectiva del trabajo policial que permitió en 2 meses llegar a los autores de ese delito. Hay, por cierto, una obligación estatal exclusiva. El Estado es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza, tiene que garantizar la seguridad pública interior y el orden público. Pero en medidas de seguridad, también la coproducción público-privada es clave. Lamentablemente, el crimen organizado no tiene que lidiar con la burocracia del Estado. Y eso hace que el Estado se mueva más lento. En el fondo tenemos que empezar a pensar si es que las instituciones que tenemos hoy son las instituciones que necesitamos para enfrentar esta criminalidad compleja. Y muchas veces la respuesta es: necesitamos actualizarnos lo más rápido posible. Yo no me pude quebrar con mi familia porque tenéis que demostrar un poco de fortaleza, porque si no te destruís tú, destruís a tu entorno. Voy a tomar hartos recuerdos, pero si vuelven ya yo creo que hay que vender y cerrar el negocio, ¿no? Porque así no podéis, pues. Nadie te da las garantías para poder trabajar. ¿Dejaste tu casa? Sí, dejamos la casa, replanteamos todo lo que... El lugar que te da seguridad y tranquilidad en llegar todos los días ya no era así. Nuestro hijo tuvo que, durante 2 años, ayuda psicológica y psiquiátrica, y todos los días vives con ese temor de que pueda volver a pasar. El delito en la conquista de nuevos territorios, el raudo avance del crimen de la ciudad al campo, atemorizando a quienes solían vivir en paz y mirando a lo lejos aquellas noticias que antes solo ocurrían en las grandes ciudades. La muerte de un matrimonio a disparos, el asalto mortal a emprendedores en plena carretera, la llegada y el poderío del narco, hoy también son portadas que estremecen al mundo rural. Revisamos imágenes de lo que fue la Maratón de Santiago. Más de 30.000 personas desde temprano, por supuesto, salieron a correr por las principales calles de la capital. Una carrera que para muchos significa una superación personal y que también deja varias anécdotas. ¿Cómo se vio esta fiesta del deporte? Mírenlo. Estoy eufórica. Estoy muy feliz. No sé si antes había estado tan feliz. Doble trasplante de pulmón, año 2023. Fue en ese momento que Camila se puso la meta de correr la Maratón de Santiago. Es lo mismo que cuando me dijeron: Camila, hay un donante compatible, tenéis pulmones. Desde ahí comenzó un entrenamiento intenso. Este domingo terminó los 42 kilómetros. Yo esto lo hice por mí, lo hice por los más de 2.000 personas que están en lista de espera todavía. Yo le agradezco a mi donante, a su familia. Estoy demasiado viva, estoy increíblemente viva, tan viva que acabo de correr una maratón. Fueron más de 30.000 personas de todas partes del mundo, cada uno con sus propias metas, cada uno con sus propias historias. Tengo 79 años, siempre he corrido. A esta edad estos objetivos son muy importantes para nosotros. Hay que levantarse con energía positiva y hacer actividad física. A mis 70 años estoy corriendo por segunda vez. La meta es personal, dar lo mejor que se pueda hasta el final de mi vida. Carrera que se ha convertido en una verdadera fiesta deportiva y cada vez más inclusiva. La Fundación Corre Conmigo lleva más de 15 años acompañando a personas que han sufrido algún tipo de accidente en tránsito. Con Sebastián Moller, un grande, un crack, con quien hoy día compartimos esta linda carrera. Y nosotros la idea es que con esto darles una alegría y poder compartir al aire libre haciendo deporte.
Para Eduardo Tapia, su tercera maratón de Santiago desde que quedó en silla de ruedas. Como Sebastián, alcanzó la meta de los 10 kilómetros. La vida es así, quedé en silla de ruedas y descubrí esta bicicleta y me salvó. Y ahora feliz. Algunos deportistas llegaron solos, otros acompañados y algunos muy creativos. Para que los vea y para darle más ánimo a la gente. Para que no se pierda la mamá. Sí. ¿Se escucha o no? ¿Estás esperando a tu pareja? Sí, a mi señora. Fueron varios carteles, sí. Sí, sentido. Ahí va todos los corredores ya con venir ganaron. No, sí se pudo, burro, sí se pudo. Contenta igual con la motivación de mi esposo. Trajo un pequeño parlante donde también me iba motivando, así. Incluso nos topamos con Spider-Man. Corrió 21 kilómetros. Me gritaban, vamos Spider-Man, y a la vez yo intentaba transmitir lo mismo a la gente. Vamos, queda poco, vamos, tú puedes, yo le decía. O sea, podríamos decir como un superhéroe de esta maratón. Exacto, eso es lo que quería hacer. Y aquí, en el casco histórico de la región metropolitana, una serie de actividades para los atletas, desde zumba hasta espacios de recuperación. Se nota de que hace lo suyo, que siento como mucho alivio, increíblemente. Delicioso, maravilloso, en verdad muy necesario después de la corrida. Carrera que pintó las calles de la capital, donde convergieron celebraciones e historias que quedaron plasmadas una vez más en la Maratón de Santiago. Este martes, la Cámara de Diputados votará la acusación constitucional en contra del delegado de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Para aprobarla se necesita la mayoría de los votos presentes y los votos de partidos del centro serán claves. Una jornada clave para la gestión del delegado de la región metropolitana, Gonzalo Durán, se vivirá este martes, cuando la Cámara de Diputados revise la acusación constitucional presentada en su contra por partidos de oposición, a propósito de los hechos ocurridos el pasado 10 de abril en el Estadio Monumental, que dejaron 2 personas fallecidas. Desde su defensa aseguran que este libelo acusatorio carece de fundamento. Los hechos que se atribuyen al delegado presidencial no están dentro, no es una infracción a la Constitución, que el delegado obviamente cumplió con todas sus funciones y con la información que le iba proporcionando Carabineros, que se constituyó en el lugar, y que por lo tanto los lamentables hechos no tienen una relación directa con ninguna infracción ni a la Constitución ni a las leyes, porque estas no ocurrieron. Además, Cox ha sido enfático en señalar que, con la creación del Ministerio de Seguridad, las atribuciones de su defendido fueron modificadas, quedando marginado de sus responsabilidades el velar por el orden público. Pese a los argumentos de la defensa, quienes impulsaron el libelo acusatorio esperan tener en la sala la votación necesaria. Y esperamos reunir los votos suficientes, porque acá el tema de fondo es que hubo 2 muertos, 2 jóvenes muertos, y alguien tiene que asumir esa responsabilidad política. Hasta el momento, acá nadie asume nada. No sé qué tiene que pasar en este país para que se asuman responsabilidades políticas. Si algo se ha caracterizado este gobierno es que no se ha hecho valer la responsabilidad política respecto a los desastres que han ocasionado producto de sus decisiones. Y esperamos obviamente que los sectores de centro también no se unan al gobierno y que lo hagan con la convicción necesaria y no poniendo por delante intereses electorales que se vienen prontamente. Escenario que tiene 2 caminos: la asistencia de parlamentarios y la decisión de partidos del centro. Hemos definido como bancada que vamos a tener una opinión general como bancada y obviamente en esa decisión que esperamos tomar mañana cuando nos reunamos como bancada va a influir sin duda las disculpas públicas que ha planteado la presidenta nacional del Frente Amplio frente a estas imputaciones absolutamente gratuitas que había hecho respecto de Procultura y la RAIN con la democracia cristiana. Hay que ser muy rigurosos, particularmente porque no se trata solamente de una acusación política, que efectivamente uno podría configurar elementos de cuestionamientos de mal manejo político en esta materia, pero también hay que configurar faltas a la Constitución y a la ley. Y hasta el minuto nosotros hoy día no tenemos elementos para concurrir a una acusación constitucional con argumentos sólidos, particularmente en una acusación constitucional de esta materia.
Una defensa que invocará la cuestión previa para intentar convencer a los parlamentarios de la inadmisibilidad de la acusación. Gonzalo Durán se convertirá este martes en la octava autoridad de este gobierno que ha sido acusada constitucionalmente. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Ya estamos de regreso en las noticias con la historia de una familia de Temuco que está luchando por la repatriación de su hija de 32 años, que se encuentra recluida en una cárcel de Estados Unidos tras ser detenida en una redada contra inmigrantes. Exigen que el gobierno chileno pida formalmente el traslado de la joven. Mi amor. Ay, sea fuerte. Estamos hechos para la guerra. Yo no lloro mucho, sí. No, se hace bien. Es Dios, mamita, es Dios que la tiene en su brazo. La tiene fuerte, mi amor. Tatita Dios. Sí, mi amorcito. Así que... Y es justamente esa la esperanza que tienen a cerca de 10.000 kilómetros de distancia en la ciudad de Temuco los padres de Catalina Torres Cofré, de 32 años, quien fue detenida el pasado 20 de marzo en una de las redadas ordenadas por el gobierno de Trump contra los inmigrantes. Ella cumplía varios años trabajando en Estados Unidos con su visa de turista vencida. Desde ahí ha circulado por distintos penales y hoy permanece en el Centro Correccional de Richwood, en Luciana, sitio donde hay cientos de inmigrantes irregulares. Estamos en pausa porque lo que le está pasando a mi hija no es justo. Y si ella cometió una tremenda falta de tener la visa vencida, no la pueden tratar como delincuente, viejo. Estados Unidos se equivoca. Estamos tratando personas, no estamos tratando paquetes. ¿Cómo no van a diferenciar si son en países del primer mundo? ¿Cómo no hay a diferenciar un delincuente a una persona, un ciudadano de bien? Mi hija tiene licencia de conducir, documentos para la salud, una red de amigos por todo Estados Unidos. Ella estaba en Washington. Que la tomen una semana, que me acabo de enterar por un video que hizo ella, una semana engrillada, viejo, cambiada en diferentes estados. En Estados Unidos viajó más de 18 horas en avión. Ella pensaba que cualquier cosa. Desde Cancillería se emitió un comunicado donde confirman las gestiones que se están realizando en busca de dar curso a la deportación de la joven, quien ya firmó su salvoconducto. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara se insistió en la necesidad de traerla cuanto antes de vuelta a nuestro país. Tuve la oportunidad de conversar con algunos funcionarios de Cancillería, quienes informaron de vuelta que ella estaba siendo asistida, monitoreada su situación y que se esperaba tener prontamente una fecha para que ella sea enviada a Chile y que eso se iba a informar para tranquilidad de la familia. Las que siguen serán horas determinantes, dicen desde la familia, pues el salvoconducto obligaría al traslado casi inmediato de la joven, quien en Chile aún es recordada como una deportista de renombre, pero quien hoy está viviendo sus peores días tras el repentino cambio en la política interna contra los inmigrantes propiciada por el país del norte. Escuchando una canción. El bono invierno es un beneficio que busca ayudar a los adultos mayores con pensiones bajas a costear los gastos relacionados con esta estación del año. Para conocer todos los detalles sobre esta ayuda que otorga el Estado, los invitamos a leer toda la información en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Bien, estamos terminando las noticias. Como siempre, queremos dar las gracias por estar junto a nosotros y por supuesto le dejamos de inmediato extendida la invitación para que siga acá en TVN. Llega un nuevo capítulo de The Floor. Que lo disfruten y hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.